La primera gran acción pirata se registró en 1521, cuando Jean Florin capturó a la altura de las Islas Azores el tesoro de Tlatoani Mexica Moctezuma II, enviado por Hernán Cortés desde México. El ciclo de la piratería francesa se había iniciado. Que hay investigadores terrenales, les saluda de nuevo su amigo, su cuate, su brother, el investigador terrenal. El día de hoy vamos a platicar sobre lo que era ser un pirata. Pero antes permíteme invitarte a que te suscribas a tu canal, que compartas los videos y si te gusta que le des un like. Pues bien, las distintas formas de la piratería en América son propias del periodo comprendido entre la primera mitad del siglo XVI y la primera mitad del siglo XVIII. En estos 200 años, la mítica figura del pirata se constituyó en un símbolo de la época, exaltado por novelas, leyendas y hasta el día de hoy dan rienda suelta a tu imaginación. Antes de describir la piratería en América, es conveniente explicar las diferencias entre piratas, corsarios, bucaneros y los filibusteros. Son protagonistas de esta historia. Se suele utilizar estas denominaciones como si fueran un sinónimo del ser un pirata, pero no toman en cuenta que se refieren a personajes algo diferentes y con diversas motivaciones. De acuerdo con Manuel de Lucena, el pirata era el que robaba por cuenta propia, en el mar o en sus zonas ribereñas. Es un enemigo del comercio marítimo en general porque se mueve exclusivamente por su afán de lucro sin discriminar ningún pabellón nacional. Era por tanto un hombre que se situaba al margen del sistema imperante en aquella época. En su mayoría los piratas eran gentes pobres, miserables, delincuentes, vagabundos, desertores o perseguidos por sus ideas. De hecho, a la piratería se llegaba por necesidad, difícilmente por vocación. El corsario, en cambio, era un marino particular, contratado y financiado por un estado en guerra para causar pérdidas al comercio del enemigo y provocar el mayor daño posible en sus posesiones. Aceptaba las leyes y los usos de la guerra y ofrecía una fianza en señal de que respetaría las ordenanzas de su monarca. La actividad corsaria finalizaba al momento de firmarse las paces entre las potencias beligerantes, aunque muchos corsarios continuaron hostilizando al enemigo en tiempos de supuesta paz. Los ingleses John Watkins y Francis Drake fueron los grandes personajes que señalaron la aparición del corsarismo en la América en el siglo XVI. Glorificados por la literatura, se constituyeron en símbolos de esta actividad. En síntesis, si el pirata era romántico porque luchaba contra el sistema, el corsario era, en cambio, clásico porque se estaba integrando en el mismo e incluso lo sostenía. Propiamente americanos fueron los bucaneros y los filibusteros. Los primeros aparecieron desde 1623 en partes deshabitadas de la Española, que se poseía gran cantidad de ganado cimarrón. Estos personajes cazaban el ganado, que luego era asado y ahumado, labor que les valió el epíteto de bucaneros. Más tarde muchos de ellos se hicieron piratas, aunque continuaron autodesignándose bucaneros, mientras otros siguieron dedicados a la caza y venta de productos ganaderos. Ellos eran gentes sin un rey, procedentes de cualquier nación, señala Lucena. No les amparaba ningún pabellón, ningún gobierno, no eran hugonotes, ni anglicanos, ni calvinistas, ni católicos, y podían serlo todo sin que nadie les dijera nada por ello. Eran malditos rebeldes que vivían en un mundo bárbaro al margen de la civilización. Fueron propios del Caribe y del segundo cuarto del siglo XVII. Cuando los bucaneros abrazaron abiertamente la piratería, se transformaron en filibusteros, fenómeno exclusivo del Caribe que tuvo su momento más importante en la segunda mitad del siglo XVII. La principal guardia de los filibusteros fue la pequeña isla Tortuga, ubicada en el noreste de la Española. Merece destacarse la conformación de la Cofradía de los Hermanos de la Costa, agrupación gremial masculina que asoció a los filibusteros
con la finalidad de garantizar a sus miembros el libre ejercicio independiente de tal profesión. No existía propiedad individual sobre las tierras y barcos considerados bienes comunales. Los miembros de la cofradía solo eran propietarios de sus pertenencias y de una parte del botín. Cuando alrededor de la última década del siglo XVII se empezaron a perder estas costumbres comunitarias, estas asociaciones desaparecieron. Y bien, mi estimado investigador terrenal, de verdad agradezco que hayas llegado hasta aquí con nosotros. Te recuerdo que te suscribas, que compartas y si te gusta el video, dale like. Continuamos. El filibusterismo fue sagazmente aprovechado por los países de Europa Occidental en su pretensión colonialista. Les brindaron refugio y ayuda, a cambio de la cual se convirtieron en serviles a sus propósitos. Por esto, para Deschamps, el filibustero es un pirata semidomesticado e igualmente de un tiempo muy concreto. La gran pregunta que conviene hacerse a continuación es: ¿por qué las costas de América se infectaron de esta clase de gente? Es evidente que la aparición de las grandes riquezas de oro y plata en América despertó la codicia de los enemigos de España para participar del botín y romper el monopolio hispánico. Distintos gobiernos y compañías comerciales europeas se valieron de los corsarios y de los piratas. En segundo lugar, la existencia en Europa de mucha población pauperizada proporcionó los hombres que, atraídos por los metales preciosos, el espíritu de aventura, la defensa de sus principios religiosos o la más simple búsqueda de la libertad, conformaron las dotaciones de los perros del mal. Asimismo, la debilidad del imperio ultramarino español favoreció el éxito de numerosas incursiones piratas que a su vez estimularon a otros a seguir el ejemplo. Las colonias no solo carecían de un suficiente número de hombres y fortificaciones, sino también constituían un espacio geográfico muy extenso lleno de refugios e islas difíciles de vigilar. La primera gran acción pirata se registró en 1521 cuando Jean Florin capturó a la altura de las islas Azores el tesoro de Tlatoani azteca Moctezuma II, enviado por Hernán Cortés desde México. El ciclo de la piratería francesa se había iniciado. A lo largo del siglo XVI, las guerras de España contra Francia y luego contra Inglaterra también se reflejaron en los mares americanos a través de la presencia de corsarios. De hecho, la piratería y el corsarismo de esa época fueron para los ingleses y franceses ennoblecimientos como la conquista lo había sido para los españoles. Las principales poblaciones del Caribe, puertos de salida de las flotas de la Plata, fueron víctima de reiterados asaltos que forzaron a la corona española a la paulatina fortificación de sus posesiones. Igualmente obligó a regular el transporte de los metales preciosos por medio de la creación del sistema de galeones y flotas. En 1561, nombres como Francois de Clercq, el primer pirata de palo, Jacques Souris Martin, Cotte, John Hawkins, Francis Drake, Thomas Cavendish o el conde de Cumberland aterrorizaron en estos años a los vecinos de las islas. Si bien los corsarios holandeses incursionaban en América desde finales del siglo XVII, su época de oro fue en 1621, fin de la tregua de los 12 años. En 1648, paz de Westfalia. Los holandeses desarrollaron sus acciones gracias al apoyo de la Casa de Orange, que otorgó patentes de corso, y a la Compañía de las Indias Occidentales, que entregó apoyos económicos y logísticos. Entre 1622 y 1636 los holandeses capturaron 547 embarcaciones enemigas. Esta enorme empresa se llevó a cabo con 800 barcos de guerra y 67.000 marinos y soldados. El sueño de todo pirata, capturar la flota de la Plata, lo consiguió Piet Hein en el año de 1628. Los beneficios obtenidos de esta proeza sirvieron para organizar la gigantesca armada de 61 buques y 7.300 hombres con la que los holandeses se apoderaron de Pernambuco en 1630, creando la colonia de la Nueva Holanda. Desde la segunda mitad del siglo XVII, corsarios y filibusteros, especialmente ingleses, ocuparon algunas islas del Mar Caribe, y España tuvo que lamentar las primeras pérdidas territoriales, quizá la acción de mayor envergadura, por el efecto que provocó la toma y destrucción de Panamá.
En 1671, por otra parte, Tortuga, Jamaica, Curazao o Haití se transformaron en bases de apoyo de futuros ataques y en un floreciente contrabando de los rivales de España. Lograron así la anhelada participación en las riquezas de América. En esta fase de colaboración de filibusteros como Henry Morgan, Edward Marseille, Francois Grammont o Lobercillo resultó fundamental para los propósitos colonialistas de los principales estados europeos. El ocaso de la piratería se decidió en Europa. El Tratado de Utrecht de 1713 permitió a Inglaterra la participación directa en el comercio con ultramar y sentó las bases de la ulterior hegemonía británica. Inglaterra se transformó en enemiga de la piratería al haber conseguido unas colonias prósperas en América y lanzó contra ella una flota secundada por Francia y España. Los piratas fueron cazados en el mar uno a uno al no poder contar con bases de aprovisionamiento y sus banderas negras desaparecieron de los mares americanos durante la segunda década del siglo de las luces. Ahora bien, mis estimados investigadores terrenales, esta información fue proporcionada en ese tiempo por el señor Manuel Lucena. Espero que esto haya sido de su agrado y si no lo fue, por favor, coméntenlo, escriban en la cajita de comentarios. Estaremos pendientes para saber su opinión y qué otro tipo de videos desean que subamos. Por nuestra parte ha sido todo y se despide de ustedes su amigo, su cuate, su brother, el investigador terrenal. Hasta pronto.